¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza Alta Política en esta noche de martes, distinta, claro. Usted se habrá dado cuenta que el señor Andrés Uriani no está en esta mesa hoy. Le dimos un descanso, era merecido y voy a estar reemplazándolo en esta mesa que comienza ya desde este lado porque tenemos muchísimos invitados hoy, pero queríamos abrir el programa sin olvidarnos de la jornada de ayer, 3 de julio, Día del Locutor, y hemos invitado a la reina de las locutoras, la voz, la señora Silvia Ruiz, que también en la previa de la grabación de su programa se hizo unos minutos para compartir con nosotros, pero decíamos, ¿no? Ella durante muchos años le puso voz a muchas situaciones, a muchos momentos de la política y de la no política también, ¿no? Para acompañar a los salteños en las distintas etapas de esta historia tan linda. Por eso estamos muy contentos de recibirla. Ya está aquí con nosotros Silvia. ¡Feliz día! Gracias, Caro. Que igualmente, Carito, para vos. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Qué gusto verte. Bueno, igualmente. Hace mucho ahora de que invitada. no nos vemos, ¿no? La verdad, ahora de invitada. Es increíble, pero los locutores nos vemos una vez al año cuando nos vemos y cuando vamos todos, porque generalmente nos vamos todos a los actos. Generalmente lo más importante para nosotros es, por supuesto, el homenaje a todos los locutores, la entrega de placas, pero la misa. La misa es una cosa que nos pone un sellito que tenemos que estar. Para mí es muy importante, fundamentalmente porque, bueno, uno trae tantos recuerdos de la locución de los años pasados ya, y bueno, obviamente de mi papá también, porque no me inició él en la locución, pero no sé si fue herencia tampoco. Pero seguramente en el andar vas encontrando algunas y debe ser que tenía que ser, no sé, porque a mí me preguntan ¿por qué fuiste locutor o por qué sos locutora? Tu papá te lo decía jamás, nunca, nunca. Pero bueno, esas cosas de la vida. Pero estoy acá de visita. Lo que se hereda no se hurta, así se dice, ¿no? Lo que se hereda no se hurta. Allá mi amigo está pasando frente a la cámara. ¿El doctor Valeriano? Sí, el doctor Valeriano. Córrase, por favor, doctor Valeriano. Es que como él es tan alto, piensa que no pasa. No, doctor, ¿por qué interrumpe la transmisión? Bueno, ya adelantó Silvia. Ya adelanté quién está de invitado, ¿te das cuenta? ¿Vos estás invitada? Estoy invitada, me invitaron, esta vez me tocó. Silvia, bueno, Carito, vos tenés la palabra. Claro, sí. Porque Silvia es una de las, ella hablaba un poco haciendo un recorrido por todos los años que llevas en la profesión, pero te supiste ayornar muy bien a las exigencias, ¿no? del medio hoy, te mantuviste, estuviste muy cerca también de la política, lo decíamos, este programa un poco habla de eso. Alta política. Claro, y de la integralidad que hoy se requiere de un profesional, ¿no? Que no es solamente la voz y la presentación, sino estar informado, saber de lo que pasa. Podés tener en una mesa a un cantante como a un político y poder ir en toda esa realidad que nos atraviesa a todos, ¿no? Claro, justamente el locutor está preparado para afrontar diversas situaciones o hacer diferentes notas, realizar notas. Si a vos te traen en este momento a un cantante famosísimo y te dicen, mirá, está acá, no sé, no se me ocurre quién, Charly García, Charly García. Ahí tendría que estar Está preparado. Entrando Charly García y viene a sentarse a tu mesa, así, de una. Vos tenés que decir, bueno, claro, porque el locutor debe estar preparado y tiene que saber quién es Charly García, medianamente su trayectoria. En mis comienzos, digamos el primer año que yo estaba en locución, me pasó eso con los nocturnos en Canal 11 y con María Aurelia Bisutti, que es, ya no está entre nosotros, una actriz reconocidísima, que Valeriano, si me puede hacer acordar, no había nacido, dice, pero no recuerdo el teleteatro que estaba, hacía teleteatro, radioteatro, uno de los primeros, y me dijeron, está fulana de tal, con el director tal, creo que era Alejandro Doria, que ya no está también. Bueno, que pasen. Sí. ¿Y quién es María Aurelia Bisutti? Bueno, yo me acordaba de la novela, de los teleteatros, después me dijeron de los nocturnos. ¿Y quiénes son los nocturnos?
Un conjunto de boleros. Bueno, que pase, listo. que Era pase, como una listo. palabra clave y ya sacás de ahí. Así bueno, es. y también desde el hecho de preguntar como preguntaría cualquier persona, ¿no? Totalmente. En la casa, hasta Justamente. reconociendo que a uno le falta algo de información, preguntándole al invitado. Así es. Justamente yo creo que ahí está el secreto para que la gente te acepte y te tome con interés. Porque estamos si hay viendo cosas... mientras tanto imágenes de toda tu carrera, mira de tu qué infancia. lindo, Mirá el esa. box de locución, Canal 11. Qué Ahí están, lindo. no pusieron derechas la foto, no, está patas para arriba, creo. No, está bien, está bien. No veo Eso nada debe ser de radio, acá. no sé, en la escuela, porque eras tan chiquita. No, eso es que no tengo los lentes, Valeriano, tráeme los lentes, por favor. No, eso es en Radio Salta, cuando yo empezaba, y era la época de Alfonsín. Y tengo una foto de esas que yo hacía esto como hacía Alfonsín, Claro. ¿no? Ajá. Bueno, son fotos de los comienzos, 40 a 43 años. Hace 44, años. claro. Hace 44 que soy locutora, 45 hace. Empecé hace 45 años, a los 21 años. Y te mantuviste hoy vigente tengo, siempre, ¿Querés que te Silvia? diga la edad? Ay, ¿Querés que te claro, si diga la estás edad? divina. ¿Cómo no la vas a presumir? Basta, Valeriano. No ¿por lo qué escuchamos. Adivinás cuánto. Bueno, ya sabéis cuántos tengo. Tengo 66 años. Impecable. Bueno, el trabajo también, ¿no? Estaba Y esperando estar que en- digas eso, porque si no, chacha por la cola. Pero no, lo lindo de llegar a esa edad vigente, con ganas de hacer, siempre teniendo proyectos, con tu programa que se mantiene. Gracias a Dios. Pasan los gobiernos, pasan las personas y el programa se mantiene. Pasaron los gobiernos. Antigua, vos, la Silvia Cordero, La Silvia Cordero, ¿quién es la Silvia Cordero? locutora de Radio Salta, de... Debe ser ¿De ella. Radio Salta? No, la verdad que no, la verdad que no ya. sé, no lo ubico a Silvia Cordero. Pero bueno, yo entré en el año 78, cuando era el Mundial del 78. Ah. Y recién comenzaba en televisión porque paralelamente, empecé en radio, pero paralelamente me hablaron para hacer televisión Miguel Ángel Chuchuy, para hacer su programa de televisión que era ¿Cuál? Moda y ¿Peluquero? Estilo. El peluquero. El peluquero, Moda y Estilo. Bien. El programa de Miguel Ángel Chuchuy. Sí. Y yo, como pensé que a todo lo que me decían iba a decir que sí. Sí, era yo digo, aprender, entonces era No, el yo digo, desafío. acá no, porque no te comenté cómo son los comienzos o por qué hago televisión. Yo estudiaba nutrición cuando salí del colegio de San Alfonso. Y un día decidí empezar a trabajar en el mismo colegio San Alfonso. Entonces yo pensaba que no podía hacer las dos cosas, era mucho para mí. Y era muy malcriada además. Entonces digo, voy a dejar de trabajar y me dedico a estudiar. Empiezo a estudiar, sigo estudiando y digo, me pongo muy nerviosa. Voy a dejar de estudiar. Entonces dejé de estudiar y ya había dejado de trabajar. Y me dedicaba a pintar las rejas de la casa, vivíamos en el Tribuno, tipo terapia, y además iba a la psicóloga. Entonces cuando iba a la psicóloga, volvía llorando, y un día se me ocurre, digo, ¿qué hago de mi vida? Porque mi hermana estudiaba y yo no voy a hacer nada, y mi hermana va a ser profesional, y yo sentía que me moría. Entonces digo, bueno, voy a empezar a hacer locución, ¿pero por qué? Porque una señora que trabajaba en administración de Radio Salta, Sarita Baldoni, que ya no está entre nosotros, le dijo a mi papá el año anterior, ¿por qué Silvita no viene a practicar locución? Por ahí le va bien, es una chica que por ahí puede hacer televisión. Bueno, más o menos me dijo eso. Y cuando mi viejo me dice eso, le digo, mira papá, yo, locutor, estás loco, vos, yo locutora, no. Entonces el año que estaba en nada y no sabía qué hacer de mi vida, digo, ¿por qué no puedo ir O sea, a la hacer profesión te locución? encontró a vos, Silvia. Yo no sé, la mirá, buscaste, no sé si te serán los correteó. marcianos, la profesión, la vida. La cuestión que le digo a mi papá, papá, ¿qué te parece si voy a practicar locución a la radio? Y me dice, mira mamita nos decía él, a mi hermana y a mí, y a mi mamá, la mamá grande. Esto hay que tomarlo en serio. No, mamita, me dice, mira, por mí mientras yo viva no hagas nada, dormí todo el día si querés que no te va a faltar nada. Pero además yo no sé qué querés hacer vos, porque empezás una cosa, la dejás, empezás otra, la dejás. Y yo cuando me dijo eso, yo digo, sí, ¿vos crees que yo no hago nada? Bueno,
vas a ver quién soy yo. Entonces ahí me propuse todo lo que me dijeran de hacer en televisión, en radio, todo lo iba a hacer. No sabía cómo, pero yo lo hacía. Cuando me dan la posibilidad de hacer el programa en televisión, el de Miguel Ángel Chuchuy, le dije que sí. Claro. Y ese fue el primer programa que hice en televisión. Y de ahí tu carrera siempre... Y de ahí, bueno, siguió... ¿Cuál fue el regalo más preciado que te dio la locución, la profesión, Silvia? El regalo más preciado. Bueno, mira, en este momento como regalo más preciado, yo creo que lo más lindo que hice es poder compartir el programa de mi papá, y se me hizo un nudo en la garganta, de mi papá dialogando en tangos. Esto pasó en el año 2008 al 2010, antes que él partiera, él partió en el año 2014. Tuvieron ese tiempo para compartir. Y yo le dije, papá, ¿por qué no volvés a hacer el programa? ¿Crees que lo hagamos juntos? Y no, mamita, yo si voy te acompaño una vez al mes, me dice, en Radio Salta. Le digo, bueno, acompañame una vez al mes, pero no, iba todos los sábados y era miércoles y me decía, no hicimos el programa, tenemos que ver los tangos. ¿Qué tangos vamos a poner? Veamos los tangos. Bueno, yo creo que ese es el regalo más lindo de la vida dentro de la locución. Y por supuesto, poder seguir y poder haber pasado todas las crisis que pasamos, porque ya no me acuerdo cuál era el economista me puede ayudar, todas las crisis económicas. ¿Cuántas? Si cada 8 años. Que yo me vaya las va a empezar a contar el efecto tequila, el efecto no sé cuánto, el efecto no sé cuánto. Y de lo que me acuerdo cuando llevaba 3 años de este programa que estoy haciendo en este canal, Unos y Otros, hace 27 años que está. Bueno, el tequila porque en la época de Caballo. Claro. Estaba Bueno, Caballo, ministro. bien, después habla de economía. Entonces, cuando empiezo a hacer este programa, Unos y Otros, yo me había quedado sin trabajo de la noche a la mañana porque hubo un, entre comillas, reacomodamiento de ese que viene una mano negra con el reacomodamiento en los trabajos y quedamos sin... No era gobierno. No, ya estabas trabajando. Eran los propietarios del canal que, bueno, dejaron sin trabajo a varios locutores, entre esos yo. Y yo dije, ¿qué hago de mi vida? Me fui a estudiar... No, pero primero me fui a estudiar ciencias económicas. Yo quería ser como Valeriano Colque, pero a los 6 meses decidí dejar porque digo, no, ya soy grande, tengo 39 años, mamá y papá no me pueden mantener, entonces tengo que volver. ¿Y qué sé hacer yo? A ver, y lo único que sé es hacer televisión. ¿Y qué tengo que empezar a hacer para hacer televisión? Porque nadie me venía a llamar, nadie te toca la puerta cuando te quedas sin trabajo. Claro. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer? Y vender publicidad. Y bueno, me pondré una careta y saldré a vender publicidad, es la única que me queda. Y así empecé con el programa, primero en radio, empecé a vender publicidad y después lo pasé, dije, no, mi programa tiene que ir a televisión y empecé en Canal 2, en el antiguo Canal 2, cuando quedaba enfrente de la Isabel la Católica, antes en la rotonda de Isabel la Católica, y ahí empecé... Era Soto. Sí, él tiene que participar, ¿viste? Le vamos a descontar minutos a Valeriano. Basta, Valeriano, te vas a quedar, pero te vas a quedar menos tiempo en la nota, Valeriano. Me estás quitando espacio. No lo conozco porque... Ay, Valeriano, no me puede hacer hablar tanto. Andrés no me va a dejar a cargo nunca por favor. Esa gente, yo te digo, ¿sabes por qué te digo la época de Nayín y de Soto? Sí. Porque yo recién vine de Córdoba y ellos tenían pérdida porque les robaban los cables de fibra. Chao, Valeriano. Y yo les firmaba los balances gratis. Ajá, bueno. Sigamos con... Se va a ir con vos a tu programa, me parece. No, hoy no va al programa. Bueno, no sé si tenés tiempo, te redondeo esto. Sí, por favor. Estábamos en que empecé a hacer el programa y ahí comenzó Unos y Otros. ¿Y cuántos años ininterrumpidos ya? 27. En la edad de mi sobrino, tengo un solo sobrino en Buenos Aires, de mi hermana, tengo sobrinos de primos, pero tiene la misma edad de mi sobrino el programa. O sea que son primos, ya tiene un primo mi sobrino. Bueno, no tuve hijos, pero tengo un programa. La reina de la televisión, sabes de los tiempos, y encima Valeriano te robó unos minutos. No, Valeriano, robáselo a Valeriano. ¿Qué es embrome, Valeriano? Te vamos a despedir, Corazón, pero fue un gracias. gustazo tenerte. Gracias. Y ya que estamos en alta política, el político que más te costó entrevistar y el que más te gustó.
Mira, el que más me gustó sinceramente es uno que entrevisté hace poco tiempo, Pichetto, Miguel Ángel Pichetto. Un señor, un caballero, y además unas ideas espléndidas, y no soy peronista. Bueno, él ahora está, digamos, dentro de Juntos por el Cambio, pero tiene una coherencia, una solvencia y una amplitud de criterio increíble. Y también me gusta muchísimo Julio Bárbaro, muy inteligente. Me gusta, bueno, no le hice nota a Julio Bárbaro ni a Patricia Bullrich, pero a quien le haya hecho nota es a Pichetto. Me parece excelente como político y muy inteligente también Juan Carlos Romero. Roberto, iba a decir que también charlé algo con Roberto Romero, don Roberto, que ya no está. Pero de los políticos que me queda un recuerdo increíble, es de Miguel Ángel Pichetto. Me encanta, realmente es un caballero, un señor muy inteligente y muy coherente en cuanto a su mirada futura del país, que hoy es... y bueno, y hablar de políticos no quiero hablar porque tuve muchas desilusiones, como en el amor. Para no variar. Gracias, bueno, otro día hablamos de amor. Otro día. No sé sin ello. Pero no lo invité a Valeriano, por favor, te lo pido. Se porta mal. Gracias, Silvia. Gracias, nosotros hacemos Caro. una pausa breve y ya volvemos con más Alta Política. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, y seguimos en esta noche de martes en Alta Política y ahora vamos a abrir una mesa interesante desde mi punto de vista porque lo que buscamos es analizar el escenario político, pero también económico, según quiénes son los que hoy por lo menos están proponiéndose a la gente para dirigir el país. ¿Qué pasaría con la economía si la gente elige Juntos por el Cambio? ¿Qué pasaría si la economía sigue en manos de Sergio Massa? Lo vamos a analizar con Pedro Butazzoni, que es analista y consultor político, que está con nosotros. Gracias por venir. Buenas noches, un gusto. Y con el doctor Valeriano Colque, que ya se anticipó y se... Perdón, yo tengo que ocupar y ahora, cámara. claro. Seguimos charlando de mi vida antes que lo presentes a Valeriano. Dice el doctor que él no sabía que estábamos al aire, así que lo que va a hacer. Eso no sabía. Ay, este Valeriano. Chao, chicos. Chao. Bueno, de paso le pusimos un poco de humor. Doctor Valeriano Colque, economista, ya lo conocen, amigo de la casa. Sí, bueno, la economía, si sigue este gobierno ya sabemos cómo estamos, ¿no es cierto? Massa entró va a ser un año prácticamente y la inflación se disparó, el déficit público se disparó, la emisión monetaria se disparó y ¿cuál es la solución? No sé, creo salvo que tenga un plan llegar nada más, porque evidentemente uno de los problemas que tiene con el Fondo Monetario Internacional es que el fondo le pide que haga una devaluación por lo menos de un 30% para achicar la brecha cambiaria que existe y bajar un poco la cantidad de dólares que existen. Pero bueno, no es bueno desde el punto de vista político el costo que significaría devaluar un 30% y por eso no se hace.
pero en algún momento hay que hacer, alguien lo va a tener que hacer, pues no se puede seguir así. De todas maneras, el escenario político hoy no está marcado, quizás como hace algún tiempo lo hubiéramos visto, en dos partes, sino hay una tercera pieza ahí, que por lo menos en las elecciones presidenciales está marcando, que es Milei. ¿Cómo lo ves, Pedro, a esta tercera fuerza, a esta avenida del medio, como a algunos les gusta decir, al hombre de gris? Bueno, en realidad entró en una meseta ahora, ¿no? Milei tuvo un crecimiento fuerte en toda la primera parte del año, sobre todo porque teníamos dos espacios políticos peleándose con una fuerte interna hacia adentro de cada uno de los espacios, sin candidatos definidos, ¿no? Con muchas complicaciones. Ahora que tenemos un candidato definido dentro de Unión por la Patria y dos candidatos definidos dentro de Juntos por el Cambio, Milei ha dejado de crecer, también por errores propios, y sobre todo por un problema de construcción y armado político en Argentina, ¿no? Que es muy difícil, es un país muy largo, extenso, complejo de armar en todo el territorio, entonces ha entrado en una meseta, ¿no? Tenemos un escenario de tercios. Un escenario de tercios significa que entre el primero y el tercero hay menos de 10 puntos, digamos, no se sacan más de 10 puntos. Seguimos teniendo ese escenario de tercios. O sea que vamos en este escenario y así como se están planteando las cosas, balotaje. Vamos a un balotaje, casi seguramente vamos a un balotaje, pero... El tema es quién llega. ¿Quién llega? Pero sí se observa que Milei está en una meseta, que le va a costar seguir subiendo, ¿no? Cada vez es esto como una pecera y cada vez te cuesta más de dónde sacás votos, digamos, ¿no? No, ya Juntos por el Cambio tiene un núcleo duro de votantes, Unión por la Patria también. Bueno, Milei ha llegado a los 23, 24 puntos y digo, le está costando subir, ¿no? Cada punto vale el doble de lo que valía el 8 o el 9, digamos, ¿no? El 25 vale mucho más que el 8 o el 9, entonces le está costando y todo indica, si la tendencia continúa, que vamos a volver a tener una definición entre los dos frentes nacionales importantes que dominan la política. O sea que ahí la expectativa puede estar puesta en los votos de la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? De acuerdo a quién sea el candidato finalmente, los votos del contrincante, si siguen en Juntos por el Cambio o si se vuelcan quizás a la tercera fuerza. A la tercera fuerza y... Ahora, en Argentina hoy hay un contexto de cambio, ¿no? Por lo que decía Valeriano también, digamos, es muy difícil. Digo, nunca vi yo un gobierno con 50% de pobreza, con 100% de inflación, que gane una elección, digamos, y menos con el ministro de Economía siendo candidato, ¿no? Entonces yo creo que Unión por la Patria va a una derrota casi asegurada, ¿no? En política puede pasar muchas cosas, pero va a una derrota casi asegurada. Entonces esa interna, la reta Bullrich, me parece que es la más interesante porque creo que de uno de esos dos sale el próximo presidente de Argentina, ¿no? Y Milei, ¿por qué es importante? Porque después de primera vuelta, esos 20, 15, los que termine sacando Milei, cómo llegue esa primera vuelta, pueden ir a Juntos por el Cambio. ¿A dónde van Juntos por el Cambio? Digo, ¿cómo lo va a capitalizar? ¿no? Digo Juntos por el Cambio porque entiendo que el voto del kirchnerismo es muy duro y no hay, ¿no? Ya es difícil que alguien que vote Milei después vote Massa, digamos, ¿no? Sí. Porque ya es un voto opositor. De origen, ¿no? Va a terminar votando una opción de cambio, ¿no? Es más, Milei acumula un voto bronca muy importante, digamos. El voto bronca porque volvería a votar oficialismo, digamos. Entonces me parece que eso va a ser un poco lo interesante de ver cómo captás el voto de Milei después, ¿no? Nos quedemos en este escenario que plantea Pedro. Yo en vez de 3 tercios le haría cuartos, 4 cuartos, porque mirate el voto en blanco. Bueno, es cierto, el voto en blanco fue fuerte. Y cada vez va menos gente a votar, ¿no? Entonces eso también me parece que es un cuarto, ¿no? Sí, todas las elecciones provinciales hasta ahora tienen disminución en la participación y aumento del voto en blanco, ¿no? Que puede pasar que las elecciones... ¿En las presidenciales puede pasar eso también o va a ser un voto más duro? Tenés un candidato que te lo capta como Milei. Digo, Milei es un candidato que hace un embudo de voto bronca, entonces todo lo que no quiere nada de la política va ahí. El tema es que Milei se sostenga con expectativas hasta primera vuelta, ¿no? Que no se caigan las pasos sobre todo, ¿no? Tiene que jugar un poco la elección de Massa de 2015, ¿no? Massa hizo una buena elección en la PASO 2015, todos pensaban que se caía porque es una buena elección, pero sin expectativa de ganar, pero se sostuvo, digamos. Me parece que un poco el juego de Milei que tiene que hacer en esta. Decías, Pedro, que en política todo puede pasar, ¿no? Y Massa siendo candidato, ¿se vienen las buenas noticias económicas? ¿Tienen algo para mostrar o para dar de buenas noticias de aquí hasta las elecciones, doctor? Yo creo que lo único que viene buena noticia es el gasoducto Néstor Kirchner, que eso es una cosa importante, que
le va a Pero dar que va a rédito mostrar resultado rápido para la gente, y ¿no? por lo menos no rápido, pero sí le va a permitir a la Argentina rescatar unos 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Hasta que después se hagan todas las obras que son necesarias. Ahora, si ese gasoducto se hubiera hecho continuado cuando lo dejó Macri, hoy no tendríamos reservas que nos estén faltando, porque muchas de las reservas se fueron para pagar la importación de energía durante la guerra, que subió bastante, tanto el petróleo como el gas, que nosotros nos estamos faltando, teniendo, ¿no es cierto? Bueno, ese es un problema. Después, ¿qué otra buena noticia? Yo creo que la buena noticia es que el ministro está en este momento pidiéndole a los de precio justo y a los que tienen electrodomésticos y todo eso, que les prohíbe aumentar los precios hasta después de las PASO, bajo pena de no darle los dólares a través del CIRA para la importación de los productos o de los insumos necesarios, ¿no es cierto? Pero bueno, eso, no sé, es un sistema que yo no lo veo como democrático tampoco. Vos fíjate, Caro, que todos los precios que hubieron de controles desde hace 70 años, no de ahora, todos fracasaron y seguimos insistiendo lo mismo, Tiene que haber ahora una especie de libertad de mercado, pero parece que el gobierno no quiere que se le dispare más la inflación. Ahora eso, el voto de la gente, Pedro, ¿tiene relación con la macroeconomía? ¿O es con lo que me salió recién la leche cuando fui al supermercado o porque no llegué a fin de mes? No, bueno, es que la macro termina influyendo en todo. El bolsillo es el órgano más sensible que tiene el ser humano, ¿no? Generalmente decimos que el voto es emocional, pero en contexto económico de dificultades como el que tenemos actualmente, votamos con el bolsillo, ¿no? Famosa frase de la economía estúpido, ¿no? Sí. Me parece que hoy la campaña se centra en economía. Tal vez tenemos agendas paralelas como la de seguridad, pero hoy lo central es economía, ¿no? Y ahí también surge el planteo de quienes sí todavía tienen el voto duro del kirchnerismo, si la gente vota con el bolsillo, probablemente quiera cuidar su plan o esa ayuda social que hoy recibe y pueda seguir apoyando ese sistema. ¿Quiénes son los más? No, bueno, el voto también kirchnerista duro también tiene un recuerdo emocional económico. Digo, el que vota kirchnerismo duro no considera a Alberto Fernández su presidente, ¿no? Bien, como tampoco lo quiere votar a Massa. Digo, ellos tienen el recuerdo económico emocional del gobierno de Néstor, del gobierno de Cristina, donde consideran que han tenido una buena situación económica, ¿no? Pero termina votando van a terminar nombre que dice Cristina. O se irán algunos con Grabois, ¿no? Que hoy hay como una... Puede ser una sorpresa dentro, digamos, del planteo... No muy grande, pero si Grabois te saca 5 o 6 puntos es un problema para Unión por la Patria, ¿no? En una elección muy reñida, muy competitiva, 5 o 6 puntos valen mucho, ¿no? Y hoy hay muchos, incluso periodistas, militantes, no sé, sobre todo se ve mucho en el mundo Twitter, que dicen, no, nosotros vamos con Grabois, digamos, Massa no nos representa. Por una cuestión lógica, digamos, hasta hace 4 años Massa el archivo además no lo ayuda para nada. Era opositor, fue opositor 2015, fue opositor 2013, digo, viene con una construcción por otro lado, entonces es normal que ese kirchnerismo más duro, que en algún momento lo sintió un traidor, como dicen las canciones de la Cámpora, hoy no lo quiera votar, ¿no? Doctor, ¿apareció o reapareció Domingo Cavallo? Sí. Y dio algunos pronósticos de la economía. De aquí en el año, hasta fin de año por lo menos, un 9% de inflación. Para algunos no sería buena noticia en un año electoral, menos considerando esto que venimos hablando. La expectativa de mercado, digamos, que la hace el Banco Central a través de las consultas que le hace a economistas y a consultoras nacionales e internacionales, habla de un piso entre el 6 y 7%, un piso. ¿No es cierto? La inflación pasada fue 7,8, ahora puede ser 7,1, 7,4, pero sigue siendo una enormidad. O sea que ni por más ganas de dar buenas noticias se va a poder controlar la inflación hasta fin de año. No se puede, porque lamentablemente, fíjate vos, además hablan de una inflación anual, los relevamientos de expectativa de mercado del 143,24% anual. Bueno, es que las cosas, ustedes mismos se tienen que dar cuenta, no hace falta de ser economista, uno va todos los días al supermercado y llora. Pero hasta ahora el único candidato que presentó un plan económico es Milei, o se conoce las propuestas de Juntos por el Cambio y de Massa. Hay otro plan económico tanto del lado de Patricia como de Rodríguez Larreta, pero acá hay
puntos fundamentales que tienen, me imagino, los planes que yo conozco, ¿no? Son 3 puntos fundamentales. Bajar el déficit fiscal, eso va a bajar la emisión monetaria, y corregir el tipo de cambio. Para empezar, esas 3 cosas son fundamentales. Y le resulta difícil a Massa, siendo hoy ministro de Economía, poder hablar del principal problema que tiene el argentino, que es la economía. Si lo podría solucionar como presidente, ¿por qué los cambios no se empiezan a ver? No, lógico, por eso hay una diferencia en el encuadre del problema económico argentino, de la comunicación que hace el gobierno y que hace Massa como candidato. ¿Cuál dice que es el problema Cristina y Massa? El Fondo Monetario y la deuda. No te dicen que es la inflación y el déficit, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te cambian desde la comunicación el encuadre. El relato. Exactamente, y te dicen, no, el problema no es el déficit, no es la inflación, no es la emisión monetaria, el problema es el FMI, siempre un enemigo externo. Y los empresarios. Los empresarios, entonces buscás como el problema en otro lugar, porque si no, de ninguna manera podés explicar como ministro de Economía con nivel de inflación así, es candidato y pretende ser presidente, ¿no? Bueno, y ahí el doctor dijo una palabra, ¿no? El empresariado. Hay quienes se animan a decir que Massa hoy es candidato porque tiene un gran respaldo de los empresarios argentinos, que podría, a la hora de correr con una ventaja económica en campaña, ser definitoria, o que los empresarios no quieren volver a un modelo anterior y podrían darle apoyo a Massa. ¿Esto los analistas políticos lo ven como posible, no? Yo creo que el establishment argentino apoya a todos los candidatos, ¿no? O sea, ¿Son oficialistas siempre? No, pero yo creo que ponen una puntita, ¿viste? En la reta. Además hay una cosa importante, fíjate vos, Patricia Bullrich, Larreta, Massa, y Milei, son candidatos del mercado, pro mercado. Entonces, por eso es que subieron las acciones los otros días y los bonos. El Círculo Rojo es el gran ganador de esta. O sea que cualquiera, son todos pro mercado, por eso subieron las acciones y los bonos. ¿No es cierto? Ahora, el problema es que el endeudamiento que tiene Alberto Fernández en la LELIQ en este momento son 14 billones a una tasa del 97% que se tomó, así que debemos 28 billones. ¿No es cierto? Si lo anualiza. Además, para que esto lo entienda y la gente lo sepa, el aumento de la deuda pública durante el gobierno actual fue de 74.000 millones de dólares. O sea, la deuda actual pública son... O sea, nos hablan de la deuda del FMI, pero es la gran deuda de este gobierno también. 74.000 millones y hoy la deuda pública es 398.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Bueno, entonces... Lo que pasa es que todos le echamos la culpa al otro y nunca nos hacemos cargo de los errores que tenemos. Entonces ese es un problema. Y el otro problema, pues fíjate que el poder adquisitivo de los salarios, por ejemplo, en el caso de los más pobres, perdió casi el 2,3%. El de las clases medias, el 6,5%. Los salarios, lo único que subieron un 1% fue el sector público. Lo del sector formal, o sea que son 6 millones, perdieron el 1,1% y del informal perdieron el 15%. Entonces, evidentemente hay 6.300.000 son los trabajadores formales, ¿no es cierto? Y sin embargo, hay un 27,3% que son pobres. Sí. Ahora, si el domingo son las elecciones, Pedro, si pongamos, porque Argentina tiene una memoria muy a corto plazo, entonces todo puede pasar hasta el momento de las elecciones generales, pero si el escenario nos llevaría a que este domingo son las elecciones, ¿te animás a decir que el kirchnerismo tendría una derrota? Sí, yo creo que sí la va a tener, me parece. La elección de Scioli del 2015 fue la peor elección histórica del peronismo y me parece que estamos en un contexto de que se puede repetir la peor elección histórica del peronismo, ¿no? En este 2023, ¿no? Que puede perforar ese piso de 37 puntos de primera vuelta de Scioli en 2015, ¿no? Porque el contexto económico no lo ayuda y hay diferentes indicadores que demuestran que en Argentina, en crisis económicas, a los gobiernos y a los oficialismos nunca le ha ido bien, ¿no? No le fue bien a Macri, pero no le fue bien en el 99 a Duhalde, no le fue bien en, bueno, de la Rúa terminó eyectado, no le fue bien a Angelos en el 89, digo,
siempre la economía en Argentina termina mandando, entonces me parece que al peronismo en esta elección no le va a ir bien, y también me parece que es parte de la estrategia de Cristina de un poco correrse de la primera plana de los que van a ser los derrotados y refugiarse siempre, en las legislaturas provinciales, en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación, donde de ahí se va a hacer el aguante, si se quiere, ¿no? Parecido a lo que pasó con la derrota del 2015, ¿no? De dónde se aguanta o de dónde se da la batalla después, bueno, me parece que van a ser desde los parlamentos, ¿no? Además, tampoco se quiere hacer cargo de la derrota, ¿no es cierto? Claro. Evidentemente, yo no tengo nada que ver. No hay ninguna de sus primeras líneas ahí encabezando listas ejecutivas. Claro. Y en su área, doctor Valeriano Coll, que la gente no tiene expectativa de que la economía mejore en los próximos tiempos, pero ¿con qué gobierno nos iría mejor? Mira, yo no sé si, yo te digo, yo conozco los planes económicos de Milei, de Patricia Bullrich y de Larreta. Bueno, todos están orientados prácticamente en lo mismo, ¿no es cierto? Nada más que evidentemente hay unos que hablan, digamos, de un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, salir del cepo vamos a demorar un poco más, hay otros que hablan salir rápido, pero yo creo que eso, en economía es más fácil destruir que construir, ¿no es cierto? Y en economía no es decir, hoy y mañana ya estamos bien, no, acá, ahora con la crisis que tenemos en este momento, va a requerir prácticamente de 2 o 3 años haciendo las cosas bien y logrando un acuerdo general para que esto se vuelva a encaminar. De lo contrario es muy difícil, no se puede corregir de golpe, no pueden corregir la inflación de hace 70 años, claro, ¿me entendés? Entonces no se puede bajar de golpe todo. Entonces requiere de un tiempo y de un gran acuerdo entre todos los sectores políticos, empresarios y socioeconómicos en general. ¿Es posible un acuerdo económico? Es posible, yo creo que Alberto Fernández en su momento tuvo la oportunidad en plena pandemia, ¿no? Esas famosas fotos que se hacían con Larreta, con Kicillof, me parece que hubo una oportunidad perdida en esa primera etapa del gobierno de hacer un gran acuerdo económico y social que termina corrigiendo estas variables que dice Valeriano, ¿no? Me parece que el próximo presidente, lo tuvo Macri en su momento también, ¿no? Esa elección del 2017 lo termina de envalentonar y quiere romper todo. Creo que un nuevo gobierno siempre está la posibilidad de abrirse al diálogo y construir algo más grande que una política de grieta, ¿no? Bien. Hay que tener esperanza, siempre. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias, Pedro. Vas a tener que volver a hablar del escenario provincial. Cuando quieran, con todo gusto. Un placer, gracias. Hacemos una pausa breve en Alta Política y ya volvemos con más. Todavía nos quedan 2 invitados en el piso. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, y continuamos y ahora vamos a recibir a Silvia Abarc. Ella fue la elegida de Juntos por el Cambio para disponerse al voto de los salteños para el Parlasur. Silvia, gracias por venir. El gusto, para mí también. Sí, efectivamente, por decisión de mi partido,
el Encuentro Republicano Federal en el orden nacional y Salta nos une, que forma parte también del Frente, que es mi partido provincial. He sido designada para la precandidatura al Parlasur, ¿no? Como diputada del Parlasur. Así que bueno, muy contenta de formar parte. Provincial. Sí, pues concejal, diputada gestión, provincial. Claro. Estuvo en todos los lugares. ¿Qué Así significaría llegar a representar a la provincia? Es realmente un gran desafío, porque como vos sabes, el Parlasur es una institución legislativa supranacional donde están representados los 4 países a través de sus diputados del Mercosur, es decir, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Así que es realmente un espacio muy interesante para trabajar legislativamente, porque el Parlasur trabaja para la integración política y económica de los 4 países que integran el bloque de Mercosur, ¿no? Así que bueno, hay muchos desafíos en esta época. Le falta un poco de inyección, por lo menos de trabajo, en lo que vemos ahora. Por eso a la gente hoy le tenemos que contar incluso de la existencia del Parlasur. Porque en el 19, fíjate vos que no se votó candidatos al Parlasur. Se prolongaron los mandatos de los que habían ingresado en el 15. O sea, hace 8 años que tenemos Exacto. los mismos. Entonces ahora se pone a consideración, porque les parece importante, digamos, a los candidatos a presidente, mostrar quiénes van a ser sus representantes en este organismo tan importante para nosotros, porque tiene sobre que todo ver... por, la ubicación estratégica que tiene Salta también. Exactamente. Si tendría realmente función como debe tenerla, y que bueno, esperemos que con la renovación también eso se aplique, el Parlasur debería empezar, ¿no?, a trabajar por la integración. Parlasur es un órgano que tiene la particularidad de proponer, recomendar y insistir en algunas cuestiones que se consideran importantes para el bloque, pero no es vinculante. ¿Eso qué significa? Que los estados pueden acatar tomar o lo que... No, o sea, esa es la diferencia enorme que tiene, por ejemplo, con otro bloque tan importante como la Unión Europea, donde sí es vinculante. O sea, lo que se decide en la Unión Europea es vinculante para los países que integran ese bloque, ¿no? Y justamente una de las cuestiones que hay que dirimir es el tema del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, que a nosotros realmente nos vendría muy bien, porque abre posibilidades económicas y también de otro tipo para nosotros, para poder comerciar con un sector tan importante como es la Unión Europea, ¿no? O sea, ¿cree Silvia que una experiencia en el Parlasur hoy le permitiría, bueno, vincular su experiencia legislativa con la experiencia en gestión y con las necesidades por ahí de los gobiernos ejecutivos? Así es, y sobre todo poner también en el centro el hecho del lugar estratégico que ocupa Salta, ¿no? Que nosotros estamos justamente en el punto medio entre la salida al Pacífico y las salidas al Atlántico. O sea, claro que somos importantes, digamos, en esta construcción de este espacio regional que realmente nos vendría muy bien que funcione. ¿Va a ser difícil contarle a los salteños no, cuál es? Yo creo que no, porque sí la gente tiene incorporado lo que es Mercosur. Lo que hay que explicarle a la gente es que este es el Parlamento del Mercosur, ¿no? Así como la Cámara de Diputados de la provincia es de la provincia y la de la Nación es de la Nación, Parlasur es el Parlamento del Mercosur. Creo que eso se puede explicar claramente. Que no es un cargo ad honorem, es un cargo... No es un cargo, en este momento es un cargo ad honorem. Ajá, o sea que los diputados de Parlasur no perciben remuneración. Así bien. Que bueno, veremos. Y en la boleta sí va a estar la cara de Silvia Barr. Sí, por supuesto, está en el medio, porque nosotros no llevamos candidatos a senadores, así que está el presidente, que es Horacio Rodríguez Larreta, en el caso de Parlasur en el medio, y los diputados nacionales de nuestro sector. ¿Es la elegida de Pichetto? ¿O es sí. la pedida de Pichetto para la lista? Sí, a través de el senador Juan Carlos Romero y de Bettina Romero, que es la presidenta de nuestro partido acá en el orden provincial. Honrada, seguramente. Sí, muy contenta, realmente, y bueno,
si se concreta va a ser una experiencia realmente novedosa para mí. Bueno, éxitos entonces, muchas gracias. No, al contrario, gracias por invitarme. Y a medida que avance la campaña nos volveremos a ver. La campaña es a nivel provincia, a nivel capital. Comienza la semana que viene, sí, va a ser una campaña muy corta, porque las elecciones son el 13 de agosto. Éxitos. Gracias. Bueno, sigue avanzando esta noche de alta política. Una pausa breve y ya volvemos porque estamos ya casi sobre el cierre, pero hay un invitado que también tiene que ver con Juntos por el Cambio, que hizo algunos cuestionamientos a su espacio y por eso es muy interesante que hoy se siente en la mesa. Ya volvemos. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Bueno, y decíamos, ¿no? Rodrigo Schiopetto, referente del PRO, integra Juntos por el Cambio. Viene trabajando desde hace muchos años, lo conozco personalmente desde abajo, desde las bases, desde la militancia, y estos últimos días sorprendió a muchos porque expresó su disgusto por algunos armados a nivel provincial a través de sus redes sociales. Hizo un poco de ruido para quienes estamos del otro lado, tratando de entender también algunos planteos del armado. Rodrigo, bienvenido, gracias por haber venido. Gracias, Caro, por invitarme. ¿Qué te pasó con ver, la boleta y decir tantos años? Y la verdad que bueno, es algo que nos cuesta entender a nosotros, a muchos afiliados al PRO, que venimos hace rato tratando de que el PRO sea una real oposición en Salta. Y bueno, teníamos expectativas de un crecimiento y de un armado distinto, ¿no?, al que se dio. La peleamos, pero bueno, tuvimos varias batallas. Una primera fue cuando Posadas empezó a intervenir en Juntos por el Cambio y bueno, y en estas listas, en el armado, lo mismo. O sea, ¿entienden ustedes que hay una mano negra que termina, acomodando un poco las fichas ahí o metiéndose en lo que ustedes veían como lo único de oposición claramente, ¿no?, en el escenario por lo menos provincial, y ahora nacional iba a ser lo mismo? Nosotros, el grupo con el que estamos trabajando en el PRO, tenemos un objetivo muy claro, que es competir y ser realmente una oposición y tener un objetivo que es luchar contra el populismo. Y el populismo nacional es el kirchnerismo y el populismo provincial es el peronismo provincial. Y creo que se necesita ese balance de poder tener un contrapeso, ¿no?, para poder tener una democracia sana. Lo que hoy no existe, hoy está completamente desbalanceado ese poder. Lo planteamos en el 2015 con profesionales PRO, cuando trabajamos muy fuerte, nos opusimos a esa alianza en ese momento con Sáenz. Bueno, en ese momento no logramos que nuestra opinión prevalezca y se hizo en ese momento esa alianza. Bueno, muchos de esos PRO terminaron siendo funcionarios del gobierno y bueno, en un momento nosotros en el 2020 volvimos a trabajar en tratar de volver a reencauzar esa idea de realmente generar una oposición fuerte y bueno, logramos mucho. En el 2021 yo fui el encargado de la comunicación de la campaña y bueno, logramos una muy buena elección. Ahí Sofi Sierra fue electa diputada provincial, José Gaufín y un grupo de Agus Álvarez y Pablo López entraron al Consejo. Claro. Bueno, empezó a haber un movimiento y un crecimiento en un PRO realmente opositor.
Un PRO que además se mantenía intervenido, que no permitía, bueno, que esto que pasaba en las bases realmente tenga un impacto en la organización del armado a nivel provincial. Tal cual, con la intervención de Gustavo André, de alguna manera teníamos una voz fuerte con el PRO nacional, ¿no? Entonces podíamos marcar una opinión donde decíamos, tenemos que sí o sí no transar con el saencismo, tenemos que ser una real oposición. Se logró, en un momento, bueno, Gustavo André por temas de salud, personales y yo, decidió renunciar a esa intervención y bueno, hubo otra intervención que con errores y virtudes no logró la unidad que se pretendía. Buscaba, sí. Hubo mucho individualismo de mucha gente y lamentablemente, bueno, esa intervención se cortó y hoy hay dos interventores, uno que representa al larretismo, otro que representa al bullrichismo y bueno, y ahí está. O sea, y hoy llegamos a una situación donde lamentablemente en las dos listas principales, ¿sí? En las dos listas largas, sí. En las dos hay representantes del saencismo. Bueno, y nosotros nos oponemos rotundamente a esa idea porque es parte de nuestros objetivos principales luchar contra... Bueno, justamente en los tuits que escribiste hacía referencia a las palabras del mismísimo Mauricio Macri, ¿no? Es que somos el cambio o no somos nada, escribías así, explicando un poco esto, que finalmente se terminaron contaminando las dos listas. Lamentablemente sí, y creo que el pueblo salteño tiene que entender que una democracia sana necesita ese balance de poder. Y bueno, y en eso estamos, vamos a seguir insistiendo. Vos decís estamos, Rodrigo, porque si bien fuiste el que lo expresó, lo puso en palabras, hay todo un grupo de gente detrás. Seguro, muchos afiliados que seguimos, si bien en estas elecciones no estamos participando, pero hay muchos afiliados que bueno, queremos ese PRO. Entonces vamos a seguir insistiendo. O sea, que pese a la frustración, no es que se van a ir o van a el voto bronca derivarlo a otro lado, sino van a seguir peleando por ese cambio en Salta. Tal cual, porque es como que el premio PRO se lo quieren llevar muchos, ¿no? Gente que está hoy trabajando y son funcionarios del saencismo, quieren ser ellos quienes manejen el PRO. Hay algunos otros que también, que lo ven con cariño siempre el sello PRO. Y bueno, estamos nosotros que realmente queremos un PRO que sea el que permite ese balance, ¿sí? Para nosotros el populismo le está haciendo mucho daño a la sociedad y queremos ese balance de poder. Y más ahora, y cuando la provincia tiene los recursos que está empezando a generar y que va a generar una cantidad enorme de plata que está en juego, es necesario controlar qué hacen con esa plata y si el gobierno de turno tiene demasiado poder, es peligroso, es muy peligroso que suceda eso. Rodrigo, ¿qué respondes cuando desde las plataformas dicen pero la elección nacional es otra cosa, a nivel provincial estuvimos separados del saencismo, esta vez ya vamos a lo nacional y la idea es ir contra el kirchnerismo, buscando, bueno, como dividir las aguas que un poco se hace cuando se desdoblan las elecciones? Sí, igual a mí me parece muy llamativo, ¿no? Que bueno, sabemos que Sáenz está de la mano y es aliado de Massa. Massa es de la lista de Unión por la Patria y de repente Sáenz también es de Juntos por el Cambio. Es completamente incoherente y creo que la gente necesita coherencia en la política. Por eso creo que hoy no sabe a quién vota. Y los candidatos van de un lado a otro, son de un partido, son de otro, no hay identidad realmente. Y nosotros queremos defender esa identidad y no es cerrar la puerta a nadie, o al contrario, abrimos la puerta a los que realmente quieran ser oposición para en algún momento también ser gobierno, ¿sí? Y poder generar esa alternancia de poder que es muy sana para la democracia. Sana para que haya una buena democracia, ¿sí? ¿Cómo continúa esto? ¿Es pelear por limpiar un poco el partido? Y bueno, vamos a seguir trabajando, tenemos que, bueno, en algún momento llegar a que haya elecciones en el partido,
que se termine con la normalizarlo. intervención. Para eso hay que trabajar obviamente mucho. Nosotros venimos trabajando, hay que afiliar mucha gente, así que el que quiera afiliarse y concuerde con estas ideas de tener este PRO, que, ¿De recuperar el PRO, viene a ser? No, yo creo que nunca lo perdimos, seguimos siendo PRO, pero hay que de alguna forma ganar esas elecciones, ¿sí? para dirigir un PRO que cumpla con los objetivos a los cuales nosotros creemos que mucha gente y muchos afiliados están de acuerdo. ¿Cómo se llega a ese armado? ¿A través de qué? ¿Hay algún mail? ¿O cómo se están juntando? A través de, mail personal, a mí me pueden escribir a mí, después te puedo pasar mis datos, a través de la página del ProSalta, a través de esos datos. Bien, ahí empezar a juntar de a poco. Tal cual. Gracias, Rodrigo. Gracias, ¿Cómo Carol. ves el futuro del país? Yo siempre soy muy optimista, ¿sí? Yo creo que hoy se hablan cosas que antes no se hablaban. Yo de alguna forma como comerciante, como empresario, hoy creo que escucho muchas cosas que antes no escuchaba, ¿no? Que el empresario no es el enemigo, que este es un trabajo en equipo, que tanto empleado como empleador somos parte de un mismo equipo. Y creo que el capitalismo no es mala palabra. O sea, hoy se dicen cosas que me parecen muy positivas. Hay que trabajar mucho porque falta, ¿no? Falta mucho pero le tengo mucha fe porque el país es un gran país. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por haber venido. Gracias. Hacía falta una voz también, Ajá. ¿no? Para poner un poco en claridad estas divisiones y estas internas que no hacen más que dejar gente valiosa en el camino, lamentablemente. Gracias. Así que gracias. Gracias, Carlos. Bueno, de esta manera llegamos al final de Alta Política de este martes. El martes que viene creo que tampoco va a estar Andrés Uriani al frente del programa, después ya volverá y es el conductor habitual. Nos vamos hasta el martes que viene. Gracias.